Bueno, buenas tardes. Es un honor estar como integrante del comité ejecutivo. Me acompaña acá también el resto del comité ejecutivo, inaugurando este nuevo espacio, que es un seminario aprobado por el comité directivo en la última sesión, un espacio que espera ser, digamos, un lugar de encuentro mensual en el cual podemos difundir y promover distintas áreas de trabajo, temas de interés, acercar los grupos de trabajo, acercar nuevas instituciones. O sea, tiene múltiples objetivos y generar, digamos, un trabajo más continuo durante todo el año. El seminario, las charlas van a quedar grabadas, después vamos a pasar la información, pero en el canal de YouTube de Clay van a quedar los seminarios grabados y posiblemente veamos forma de innovar también en el formato. ¿Tá? En esta primera oportunidad queremos agradecer muchísimo, digamos, a Ricardo Baeza, que es, digamos, un colega de la casa ya, un histórico de Clay que nos va a compartir experiencias justamente con la inteligencia artificial y la charla La inteligencia artificial generativa y su impacto en la educación y la salud mental. ¿Tá? La idea es que él haga una presentación, las preguntas se formulan a través del chat, nosotros vamos a estar leyendo algunas preguntas que después le vamos a trasladar a Ricardo al final de la charla. Sin más, adelante Ricardo. Carlos, muchas gracias. Espero que me estén escuchando bien. Gracias por la invitación y cambié un poco el título, pero al final el contenido es parecido. Voy a hablar sobre la IA responsable, sobre la IA generativa, el impacto sobre todo en la salud mental y también voy a tratar de hablar un poco del impacto en la educación. Eh, Siempre comienzo con estas dos imágenes. ¿En qué se parecen Terminator y el primer Macintosh? No sé si alguien sabe, como que no pueden, tal vez si alguien lo quiere poner en el chat, lo puede poner después, pero ¿en qué se parecen? Es que son del mismo año. Enero de 1984 aparece el primer Macintosh, que es como el primer computador que tiene letras bonitas, que tiene voz, etcétera, que es como un ejemplo de la IA positiva, que por supuesto ahora ha avanzado muchísimo. Y Terminator es como la IA mala, la IA que nos quiere destruir, que mucha gente hoy día está asustada de eso y que tampoco deberá ser un tema de conversación. Y por eso lo pongo estas dos cosas que son como lo bueno y lo malo que hay detrás de la tecnología. Y quiero empezar con una cita de Ed Wilson, que me gustó mucho, la aprendí hace un par de años de Virgilio Almeida, que dice que el verdadero problema de la humanidad es que tenemos emociones paralíticas, instituciones medievales y tecnología divina. Bueno, Ed Wilson fue uno de los primeros que trabajó en el tema de biodiversidad en el siglo pasado y después tuvo algunos otros libros, en particular uno sobre los orígenes de la creatividad, antes de fallecer, falleció hace unos años, pero él demostraba su parte medieval cuando dice tecnología divina, en vez de decir, por ejemplo, tecnología mágica, es decir, no entendemos cómo funciona o no sabemos todo el mundo cómo funciona exactamente. ¿Y por qué esta cita me gusta? Porque nosotros somos los que tenemos emociones paralíticas, las instituciones son las que tienen datos medievales. Lamentablemente aún no conozco ninguna institución que tenga datos perfectos, siempre hay algún problema. Y por supuesto la inteligencia artificial, esta tecnología divina que actualmente nos está impactando fuertemente y está avanzando cada vez muy rápido. Y avanzando significa algo que puede ser para bien o para mal. No siempre avanzar es positivo. Ahora, ¿qué es la IA? Todo el mundo sabe, pero quiero hacer un curso de dos páginas porque hay cosas que son importantes. Lo primero es que lo que estamos usando actualmente es básicamente aprendizaje automático, sobre todo aprendizaje automático explícito, es decir, tenemos que decir a la IA qué son cada cosa, usamos etiquetas, es lo que se llama aprendizaje automático supervisado, y dentro del aprendizaje automático supervisado tenemos el aprendizaje profundo, que son las redes neuronales, y es lo que estamos haciendo. Ahora, muchas veces en inglés uno lee IA y aprendizaje automático, que es la traducción que uso para Machine Learning, pero eso es como, si vemos este diagrama, es como decir el huevo y la yema. Es decir, si entendemos esto, pongámonos de acuerdo, hablemos de aprendizaje automático, hablemos de IA, pero hablar de las dos cosas es redundante. Ahora, en este mundo hay dos inteligencias artificiales que son las que realmente están teniendo impacto, que es la predictiva
que digamos que comenzó hace unos 15 años con todo lo que fue análisis de imágenes y fue posible gracias a la capacidad de tener más datos, de tener más capacidad de cálculo eh, y por supuesto de por fin poder haber conseguido que redes neuronales muy grandes y por eso se llaman profundas, que tienen muchos niveles, pudieran resolver estos problemas. Y ahora, desde el año 2022, que cuando salió ChatGPT 3.5, tenemos la IA generativa, que también es una IA predictiva que ya se conocía, que es parte sobre todo del trabajo de Transformers del año 2017, eh, que también se predicen cosas, pero lo que predecimos son los mismos objetos con los que aprendemos, y eso ya es semi-supervisado, porque no necesitamos etiquetar nada, sino que básicamente necesitamos, por ejemplo, procesar mucho texto y aprender cómo se genera texto. Y al parecer, lo más importante que he aprendido estos años es que nuestro lenguaje no es tan complicado. Se puede básicamente aprender muy bien cómo generar texto que parece muy bien escrito y que generalmente tiene sentido semántico, aunque no siempre, y ahí tenemos problemas. Ahora, ¿qué pasa cuando usamos aprendizaje supervisado? Y esto es muy importante porque con esto voy a mostrar las limitaciones de la tecnología. Supongamos que este es un problema que tenemos que resolver, no un problema de juguete de una materia, sino un problema de verdad, un problema difícil. Bueno, lo que pasa en la realidad es que los datos no cubren todo el problema, sobre todo cuando hay personas involucradas. Así que supongamos que este problema, yo puedo cubrir la mitad del problema con datos, es decir, puedo representar la mitad de las posibles instancias, pero no todas. Y si nosotros no conseguimos representar esto bien, eso va a significar que la IA no puede funcionar muy bien porque no podemos representar todos los casos posibles. Por ejemplo, como el comportamiento de una persona. Podemos predecir tal vez un cierto porcentaje del tiempo correctamente, pero no completamente. Ahora, supongamos que esos son los datos de entrenamiento, que nunca son todos los datos, porque si no, en realidad lo que haríamos sería un sobreaprendizaje. Estaríamos haciendo un modelo que está eh, especializado en todos los datos que tenemos y eso no es lo que uno quiere, porque uno quiere poder generalizar la solución. Y con esto construimos este modelo de aprendizaje supervisado y supongamos que tenemos una instancia nueva, que es esta estrella, tenemos un problema que queremos resolver y eh, tenemos un resultado. Bueno, si esa instancia se parece a los datos de entrenamiento, seguramente el modelo va a funcionar bien. Si se parece a los datos que no son de entrenamiento, puede que no funcione tan bien. Aquí debería poner más bien una luz amarilla, puede que no funcione. Y si los datos, la instancia está fuera de los datos, por supuesto que no va a funcionar porque va a ser algo aleatorio y uno podría agregar otra estrella que está fuera de los datos y que no tiene mucho sentido porque quiere decir que esa instancia no existe realmente. Así que este es el dilema, que dependiendo de dónde está la instancia del problema que queremos resolver, la IA va a ser mucho más fácil, mucho más efectiva o no. Y que ese es el curso de 2 páginas. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque esta metáfora de poner el problema, los datos, el modelo y el uso nos permite entender las distintas aplicaciones que podemos hacer. Por ejemplo, el típico problema de los malos datos, que tenemos pocos datos y aunque el modelo usa casi todos los datos y el uso es en los datos, bueno, la mayor parte de los casos está fuera de los datos y por supuesto la IA no va a funcionar bien. Esto es lo que pasa en problemas donde hay seres humanos. Por ejemplo, no podemos representar un caso de justicia bien, no podemos representar un caso de selección de personal. ¿Por qué? Porque los datos no representan todo el problema. El contexto es muy importante y el contexto a veces es muy difícil de explicar en datos. También tenemos un mal modelo, es decir, teníamos muchos datos, pero los datos de entrenamiento no fueron bien escogidos y por supuesto entonces el modelo queda ahí en la frontera del problema y por supuesto no va a funcionar siempre bien. Esta es una posibilidad. También tenemos mal uso. Todo es perfecto, tenemos muchos datos, tenemos un modelo excelente, pero lo estamos usando con datos que realmente no son realmente de los datos de entrenamiento. Esto pasa muchas veces cuando hay una variabilidad en los datos y van cambiando en el tiempo. Entonces uno usa datos históricos que la práctica en el momento presente no funcionan tan bien. Y finalmente tenemos el modelo útil.
tal como dijo George Box en el año 79, un famoso estadístico, todos los modelos están errados, porque son modelos, no son, son aproximaciones en realidad, pero algunos son útiles. Es decir, este modelo va a ser útil porque uno podría pensar que la precisión de este modelo va a ser el área que cubre el triángulo eh, verde del modelo púrpura. Y esto es cierto todavía hoy en día, es decir, los datos son aproximados, los modelos son aproximados y que estamos usando una aproximación de la realidad que muchas veces es útil, pero que hay que recordar que es una aproximación de la realidad. Ahora, dentro de este mundo hay un caso muy importante que son lo que llamamos los errores no humanos. Pongamos que este es el espacio del problema nuevamente, tenemos los datos y ahora voy a poner el modelo como un subconjunto porque estos son los datos de entrenamiento. Es decir, el modelo aprendió con este conjunto de datos que está aquí. Ahora, el ser humano, cuando resuelve el mismo problema que la IA, está usando otro conjunto de datos. Está usando parte de los datos del modelo, pero también está usando cosas que no están en los datos, que son nuestra intuición, nuestra sabiduría, nuestra experiencia. Y por eso cuando la gente dice, ah, pero los seres humanos también se equivocan, sí, se equivocan, pero se equivocan distinto, porque están usando otra entrada que es distinta al modelo. El modelo, por supuesto, sabe mucho más datos que una persona, pero el ser humano sabe algunas cosas que el modelo no puede representar, y por eso cuando uno compara los errores del modelo con los errores del ser humano, uno está comparando peras con manzanas porque no son lo mismo. ¿Y cómo lo podemos representar eso? Bueno, viendo el problema de la solución. Este es el espacio de soluciones. Supongamos que estas son las soluciones y supongamos que cualquier cosa que está debajo de la línea roja son soluciones erradas, incorrectas. Y cualquier cosa por encima son soluciones correctas. Así que todo lo que está aquí son soluciones correctas. Y aquí yo exageré un poco, puse estos dos círculos bien separados, pero en la práctica estos dos círculos se juntan mucho, porque en realidad la IA funciona muy bien y la mayor parte del tiempo es igual a respuestas humanas, sobre todo en la IA generativa. Pero ahora que lo pongo así exagerado, es para mostrar este tipo de errores que están aquí, que son errores no humanos. Son errores que comete la IA que un ser humano nunca va a cometer. Y ahora los ejemplos que les voy a mostrar. Les voy a mostrar algunos casos que son de errores no humanos. ¿Y por qué estos errores son interesantes? Porque no estamos preparados para los errores no humanos. No tenemos sentido común para ese tipo de errores. Y les voy a mostrar algunos casos, y esos casos lamentablemente han sido fatales, porque las personas no esperaban que la IA se comportara de una cierta manera. ¿Ya? Y con mis estudiantes de doctorado estamos analizando ese tipo de errores que introducimos con otro estudiante de doctorado que terminó el año pasado, el año 2022. ¿Ya? Entonces, hablemos un poco de la IA irresponsable. Hay muchos tipos de IA irresponsable. Hay una taxonomía gigantesca que salió hace un par de años en el MIT, pero los que me preocupan a mí son los que están aquí en esta lista. Discriminación automatizada, que es lo más común. Algún sesgo negativo en los datos. Pseudociencia, es decir, hacer cosas con la IA que no tienen base científica. Les voy a mencionar algunos ejemplos. Comercio digital injusto. Todos los sistemas de recomendación del mundo, como los que se usan en Amazon, o en AliExpress, o en un sitio de comercio digital, mal llamado comercio electrónico, eh, no son justos con los que venden y tampoco son justos con los que compran. Pero como funcionan, nadie se preocupa mucho de eso. Hay también un desperdicio muy grande de recursos naturales, no solamente electricidad, pero también, por ejemplo, el tema del CO2, etcétera. Es increíble que nuestro cerebro funciona con 30 watts, cuando estos sistemas necesitan mucho, mucho más recursos eléctricos. Y finalmente, aunque todos estos temas son incompetencia humana, a veces la incompetencia humana viene en la forma más pura. La M le voy a mostrar ejemplos de eso. Eh, Violación de derechos de autor ocurre ahora con la IA generativa. Más desinformación que antes. Vamos a hablar del tema. Y finalmente el impacto de la salud mental y también en el poder cognitivo nuestro. Es decir, si no usamos el cerebro, esto es un órgano que se atrofia. Justo antes de la pandemia, un ingeniero en el Silicon Valley empezó a curar datos de noticias
que eran incidentes de la inteligencia artificial, y pueden ver que el primero que aparece aquí es el 2010 y fueron aumentando. Ya teníamos 120 el 2023, es decir, diríamos como dos a la semana. Ahora, estos son los que llegan a las noticias, así que hay muchos más. Pero en el año 2024, la OCDE empezó a usar IA para monitorizar las noticias de IA, y ellos encontraron muchos más, encontraron miles, más de 10.000 al principio, y esto está aumentando, y pueden ver que ya el 2024 se llegaba a 800 al año, así que pasamos de dos a la semana a tres al día, y por supuesto ahora el número es mucho más alto y lo estamos viendo en las noticias todos los días. Veamos algunos ejemplos. Y aquí en la esquina superior derecha pueden saber qué tipo de ejemplo es. Este es una pseudociencia. Yo miro la cara de Carlos y voy a predecir si va a cometer un crimen, como en la película Minority Report, famosa, donde actúa Tom Cruise. ¿Mm? Por supuesto, esto no se puede hacer. Esto es pseudociencia. Tampoco es ético, porque una persona es inocente hasta que comete un crimen. Pero este artículo casi fue publicado y todavía lo pueden encontrar en Archive. ¿Mm? Casi se ocurrió lo mismo durante la pandemia en la Universidad de Estados Unidos, donde un artículo casi fue publicado en una revista del grupo Nature, que es el grupo más conocido, que ahora es parte de Springer, más conocido de revistas. Y por suerte una persona se dio cuenta que esto no era ciencia y que también no era ético, y que al final no se publicó. Pero ya dos veces se ha tratado de hacer esto. Y es un tipo de frenología moderna, es decir, pensar que hay alguna característica física, como la que se le ocurrió a un doctor alemán al final del siglo XVIII, que decía que los criminales tenían convoluciones distintas en el cerebro, algo que es muy difícil de probar porque hay que empezar a hacer lobotomías y ver si el cerebro es distinto, y que por supuesto no tiene ninguna base científica. Pero hubo un doctor, si aprendemos un poco de historia juntos, un doctor en Italia, Cesare Lombroso, que decidió simplificar esto en el siglo XIX y dijo, no, no, lo que pasa es que los criminales tienen eh, cráneos distintos, y juntó cientos de cráneos. Ahora estos cráneos fueron de personas pobres que conseguían la morgue que nadie retiraba, y realmente lo admiro porque él pensaba que esto era cierto, así que dejó su esqueleto. Esto es lo que se llama en inglés the ground truth, el- la verdad. Y así tiene que ser una persona normal que juntó cientos de cráneos durante su vida. De hecho, me lo encontré en Verona, su ciudad natal, pero no me contestó ninguna pregunta. Un ejemplo de incompetencia. Es la primera persona que murió con un Tesla. La mayor parte de los muertos con un Tesla han sido hombres, generalmente jugando con el piloto automático, y en este caso el piloto automático no distinguió un tractor blanco que iba cruzando la calle en un fondo que estaba nublado y era muy brillante. Es decir, no reconoció el blanco sobre blanco, algo que todos reconoceríamos porque no queremos morir. Así que este es un ejemplo de un error no humano. Hubo un caso contra Tesla, pero Tesla lo ganó. ¿Por qué? Porque la letra chica decía que para usar el piloto automático, la persona tenía que tener las manos en el volante, pero él se había decidido dormir y por eso no pudo hacer nada cuando ocurrió el accidente. El siguiente caso no humano ocurrió un año después, en el año 2018, donde un auto o coche o carro, dependiendo de dónde estén, lo quieran llamar, eh, autónomo de Uber, mató a una mujer que cruzó en bicicleta de noche donde no debía, en un camino secundario cerca de la ciudad de Tempe, en Arizona. ¿Y qué es lo más probable? Que nunca había estado este tipo de casos en los datos de entrenamiento, porque era de noche, era una bicicleta, era un lugar donde no debía cruzarse, etcétera. Y aquí este es un caso muy interesante porque es otro error no humano, donde nuevamente eh, ahora la persona no estaba durmiendo, pero esto es lo que hacemos en la calle de toda la ciudad de Latinoamérica. Vemos que viene un vehículo y decimos, no tenemos suficiente tiempo para cruzar, pero ¿qué hacemos? Corremos el riesgo de cruzar porque decimos, el conductor humano que hay dentro no me va a matar, no estamos en una película de James Bond, y alcanzamos a cruzar porque el piloto aminora la marcha.
Bueno, ¿qué es lo que pasó en este caso? El, el coche autónomo, el carro autónomo, el vehículo autónomo no se detuvo y mató a la mujer. De hecho, murió camino al hospital. Por supuesto, después de esos incidentes, Uber vendió su unidad de vehículos autónomos y ya no es parte de la competencia. Ahora quedan básicamente dos: Waymo, que es de Alphabet, que es la misma propietaria de Google, y, y Tesla, que es una de las compañías de Elon Musk. Pero el resto de- terminó, incluyendo Cruz, que, no sé que voy a hablar también de ese caso, supongo. ¿Y qué pasó en este caso? ¿No? Había un conductor humano, había una mujer dentro de este vehículo, pero estaba distraída, estaba viendo un video. Y como la familia inmediatamente llegó a un acuerdo con Uber, el estado de Arizona tuvo que acusarla a ella, que publicó solamente 4 años después una entrevista en la revista Wired, y es un caso de una persona vulnerable, era una persona transgénero de México, eh, inmigrante, salario mínimo, fue el único trabajo que le quisieron dar porque era discriminada, y por supuesto ella fue la que pagó la culpa de esto y estuvo 3 años de arresto domiciliario por haber estado viendo un video en el momento del accidente. ¿Mm? Y que al final fue culpable, pero ahí, por supuesto, era culpable, pero tenía parte de la culpa, pero también tenía parte de la culpa el sistema, y en este caso Uber, por no haber reconocido a la mujer, y, pero no hubo cargos contra Uber. Otro caso importante que me gusta mencionar es el caso de Horizon, del Reino Unido, y es porque no es necesario usar IA para causar mucho daño. Entonces, todo lo que estamos haciendo con la IA tenemos que generalizarlo para cualquier sistema automatizado. Este caso lo pueden ver en Amazon Prime. Es el caso de Mr. Bates contra la oficina de correos. Aquí está Toby Jones, el famoso actor británico, en este caso, y el caso de incompetencia. Bueno, ¿qué pasó? Este era un sistema de contabilidad que acusó a más de 3.000 personas de haber hecho trampa, de haberse quedado con dinero. Era en pueblos pequeños donde habían cerrado la oficina de correos. 4 de estas personas se suicidaron porque no consiguieron soportar la presión social. 900 personas perdieron su trabajo. Muchos tuvieron que pagar dinero que no habían robado. Y básicamente era un sistema de contabilidad mal hecho. Bueno, ¿qué pasó? Finalmente, en el año 2021, eh, eh, esta persona, Mr. Bates, junto con otro conjunto de colegas, consiguió vencer en un caso contra los correos británicos y demostrar que el problema había sido corrupción de datos en el sistema de contabilidad. Pero por supuesto, esto es muy complicado porque hay gente que estuvo en la cárcel por ejemplo, le ofrecían por 1 año y medio de cárcel unos $900.000. No sé cuánto vale la vida de ustedes, pero muchas personas dijeron: 1 año de mi vida vale mucho más que $900.000 o $500.000, y todavía están en la corte decidiendo cuánto va a ser la compensación. Uno podría pensar que no se puede hacer algo peor, ¿no? 3.000 personas, pero hay casos mucho peores. Este es el caso de RoboDebt, que suena muy mal, robo, porque sería como un robo en castellano, pero el robo viene de robótico, y fue un sistema de detección de sobrepagos para desempleados de todo el tema de ayuda social de Australia, donde más de 470.000 personas fueron acusadas falsamente de haber recibido más dinero del que debían. Por supuesto, el objetivo de este sistema era ahorrar dinero, pero cuando uno tiene que hacer esos sistemas debe empezar buscando fraude de las personas ricas, no las personas pobres. Hay un tema ético aquí también. Y finalmente gastaron mucho más dinero porque hubo una acción colectiva donde al final el gobierno perdió y tuvieron que, re- digamos, eh, compensar a mucha gente. Y este es hasta ahora el ejemplo más amplio que ha afectado a más de 1 millón de personas, porque si tenemos 470.000 personas y tomamos en cuenta sus familias,
Esto afectó más de 1 millón de australianos, es decir, una fracción significativa de la población de Australia. Y el último caso de discriminación, que también fue muy malo, pero no tan malo, pero porque tuvo un impacto político, es lo mismo, pero en Holanda. Alguien que dijo, bueno, tenemos que hacer un sistema para buscar fraude en subsidios infantiles, y porque hubo fraude, es cierto, algunos inmigrantes hicieron fraude, pero finalmente el sistema acusó a 26.000 familias falsamente de hacer fraude, 42% en inmigrantes, es decir, casi si tú eres inmigrante, tú eres mentiroso. Y aunque la Agencia de Protección de Datos de Holanda le dijo a la agencia de impuestos que no lo hiciera y no intercambiaran datos con los ministerios, igual lo hicieron. Y 4 ONGs demandaron al gobierno de Holanda y finalmente, después que se hizo público el escándalo, después de muchos años, después de 6 años, y un secretario de Estado renunció, finalmente el año 2020, justo antes de la pandemia, una corte dijo que esto es ilegal, habían violado digamos, la regulación de protección de datos europea, y también incluso habían violado los derechos de privacidad que están en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por suerte, el gobierno holandés decidió no apelar y ir hasta la Corte Suprema, porque vio que esto era muy malo, y después de varios informes, incluyendo uno del Parlamento holandés, eh, el 14 de enero del año 2021 renuncia el jefe de la oposición, que por supuesto era el que reclamaba que hubiera una rendición de cuentas del gobierno, pero no se alcanzan a leer, lo voy a leer yo. Dijo, sí, yo era el ministro de Asuntos Sociales durante el gobierno anterior, y no sabía que la autoridad de impuestos había comenzado una caza injusta de miles de familias. Es decir, él se hizo responsable. Yo era el ministro, no sabía nada de esto, pero yo era el ministro, así que yo soy responsable. Pero por supuesto eso no fue suficiente. Al día siguiente, el gobierno completo de Holanda renunció. Es decir, este sistema dejó un país sin gobierno, porque tanto la oposición como el gobierno, el partido en el gobierno, quedaron sin liderazgo. Bueno, el primer ministro era Mark Rutte. No sé si alguien sabe quién es Mark Rutte ahora. Bueno, Mark Rutte es el que está a cargo de la OTAN, y que al final estas cosas no tienen mucha responsabilidad, y consiguió otro cargo muy importante. Pero ese es el impacto político más grande que ha tenido un sistema de inteligencia artificial. Otro caso muy interesante ocurrió durante la pandemia, que era el caso de Libro. Esto es como Rappi, como que Rappi, el, caso- el sistema más conocido en Latinoamérica, o como Uber Eats en México, que es un sistema de repartición de comida, y era de Libro, se llamaba, todavía se llama, era inglés, y había un grupo de repartidores que ganaba menos dinero que otros repartidores, pero no encontraban ninguna característica demográfica, por ejemplo, como que eran todas mujeres o eran todas migrantes, pero había una diferencia. Y demandaron a la compañía, y finalmente la jueza decidió que sí habían sido discriminados. Y la respuesta era muy sencilla. El algoritmo lo que estaba haciendo era maximizando la ganancia financiera, que es lo que hacen la mayoría de los algoritmos, pero no había considerado las leyes laborales. Entonces este sistema castigaba a la gente que no trabajaba. Por ejemplo, si tú estuviste enfermo una semana, después te daba menos trabajo. Si no trabajabas de noche porque eras mujer o tenías hijos, también te castigaba. Y por supuesto, es completamente legal no trabajar cuando estás enfermo, es completamente legal no trabajar de noche si no quieres, y el sistema se dio cuenta de eso antes, pero al final igual fue declarado culpable y le dieron una multa simbólica. Y aquí es muy importante, los sesgos no solo están en los datos, también pueden ser amplificados o creados por los sistemas, y muy importante, en los sistemas de recomendación, vía la interacción con sus usuarios. Les generan sesgos de popularidad, sesgos de, de presentación, etcétera. Y que es muy complicado todo el tema. ¿Mm? Bueno, durante la pandemia ocurrieron otras cosas que tienen que ver con discriminación. Por ejemplo, eh, para no tener un montón de estudiantes en la misma sala, decidieron
predecir las notas de un examen. Y aprendieron algo que todos sabemos, que en promedio los colegios privados generalmente les va mejor que los colegios públicos. Pero eso es en promedio. En todos los colegios hay buenos estudiantes y malos estudiantes. Y por supuesto esto no pudieron usarlo porque discriminaba a los barrios más pobres del Reino Unido. Y aquí hay una pregunta importante, fundamental, que quiero que se les quede, que es de algunas cosas más importantes de aquí, que también tiene que ver con pseudociencia. ¿Quién dijo que datos de otras personas pueden usarse para predecir tu desempeño o comportamiento? Es decir, ¿por qué un banco puede usar datos de personas parecidas a Carlos para predecir si Carlos va a devolver un préstamo o no? Eso no está probado y no se puede probar. Puede que funcione el 80% del tiempo, pero el otro 10% del tiempo estamos discriminando a personas y probablemente otro 10% del tiempo estamos favoreciendo personas. Y por supuesto, las personas también se cometen esos errores. Hay errores humanos en la asignación de préstamos, pero es muy distinto que lo hagamos por diseño. Es decir, que por diseño tengamos un algoritmo que se equivoca el 20% del tiempo. Así que por favor, no promediemos a las personas. Cada persona es un mundo distinto. Y les recuerdo de nuevo que los datos son una aproximación de la realidad. Así que ah, una pregunta falaz que estoy haciendo últimamente es, ¿cuántos de ustedes creen que los datos pueden representarlos? Yo le he preguntado a esta gente joven y me dicen 100%. Es decir, estas personas creen que pueden ser completamente predichas por un algoritmo porque creen que toda su persona, incluyendo un examen de ADN, puede ser representado en datos. Y llegamos a la idea generativa. ¿Mm? Yo quiero que haga, cada uno internamente conteste esta pregunta. ¿Es el loro inteligente, sí o no? Ahora, por supuesto que puede serlo, es un animal como nosotros. Sí que tiene un cerebro que puede ser inteligente, de hecho los loros nos copian muy bien y hablan, a veces con mucho sentido. Y que esta respuesta, sí, pero no entiendo lo que digo, la uso para indicar lo fácil que es imitar inteligencia. Es decir, lamentablemente no sabemos si el loro está imitando o si realmente es inteligente, porque su pregunta su respuesta es correcta, pero está diciendo que no lo entiende y que hay una paradoja ahí que hay que resolver. Con las redes sociales hemos dado paso a la procrastinación en todas partes. Y esto es como la caja de Pandora. No sé si eh, la, la esperanza está todavía en la caja de Pandora, espero que esté todavía en un rincón, pero lo que ahora está pasando es la pereza. Y la pereza genera mediocridad. Si uno no hace las cosas lo mejor posible, uno se convierte en mediocridad. Es cierto que la IA puede ser que sea mejor que muchas personas, pero hay todavía seres humanos que son mucho mejores que la IA, pero si usan la IA van a ser mediocres. Y eso es muy importante para la educación. ¿Mm? De hecho, eh, acaba de haber un caso de un máster en Alemania, si no me equivoco, donde la persona usó IA y no verificó las fuentes que usaba la IA, que eran falsas, o sea, se inventaba artículos y otras cosas, y el juez encontró que eso era una muestra no solamente de pereza, sino que era una muestra de haber querido hacer trampa. ¿Por qué? Porque no verificó si toda la información que generó el sistema era cierta o no. Y que es un caso muy interesante porque el primer caso donde un estudiante pierde un caso y perdió el título. Bueno, no se lo dieron, pero el reclamó a la universidad tampoco se lo van a dar. Bueno, el año 2023, en febrero, todavía con ChatGPT 3.5, aquí no sé si hay gente de Brasil, esto ocurrió en Brasil, alguien preguntó, deme nombres de los de investigadores de inteligencia artificial brasileños que murieron recientemente en las últimas 2 décadas, y sorpresa, yo estaba en la lista. Bueno, y ahí dice, aunque no es brasileño, el investigador chileno murió y trabajó en Brasil por muchos años, falleció en 2022, y que yo soy un robot, yo no estoy aquí, y fue profesor de la Universidad de Sao Paulo y contribuyó significativamente para el área de recuperación de información. Por supuesto, hay cosas que son ciertas, pero nunca he trabajado en Brasil, nunca fui profesor de la Universidad de Sao Paulo, he estado solamente una vez ahí dando una charla, y por supuesto creo que no he fallecido todavía. Estaba muerto.
Y cuando apareció esto, y para los argentinos y chilenos que tienen la palabra chamullar, estos sistemas no entienden nada y muchas veces chatmullan. Y la T es a propósito, porque deberíamos inventar palabras que son distintas para los seres humanos que para las máquinas. Es decir, una persona chamulla, un sistema de este tipo chatmulla, porque inventa cosas. Por supuesto, cuando llegó ChatGPT 4, yo quise saber qué pasaba conmigo y aquí les quiero mostrar todas las cosas que no son ciertas en este momento, marzo de 2023. Todo eso es falso. Todo es falso. ¿Mm? Ahora, interesante, decía que había sido ganado el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas Tecnológicas de Chile. Bueno, aquí se equivocó, pero, no, pero de año. Lo gané el año 2024, así que es interesante. Si quieren ganar un premio, vean cuál premio predice la IA generativa y muy importante, postulen a ese premio porque si no es imposible que lo ganen. Pero todas estas cosas son falsas. Es decir, estaba resucitado con más logros. ¿Y por qué doy este ejemplo mío? Porque hay una sola persona en el mundo que puede verificar esto muy rápido, soy yo. Ustedes para verificar esto tendrían que perder más de media hora verificando cada dato y posiblemente algún dato no lo van a encontrar porque no es público. Y que ese es el problema de verificar información, que puede ser muy difícil porque hay muy poca gente que sabe cuál es la verdad. Así que tenemos una nueva torre de Babel. ¿Mm? ¿Cuál es la torre de Babel de la Biblia? Eh, que hablamos distintos idiomas para que nos cueste comunicarnos. Bueno, creo que tenemos ahora distintos conocimientos. He visto discusiones donde gente que dice Gemini tiene razón, no, Claude tiene razón, no, ChatGPT, Grok, etcétera. Y posiblemente si estos sistemas generaron un texto distinto, posiblemente ninguno tiene razón, todos chamullaron. Ahora, pasando todo por el inglés, que es lo que se está haciendo mucho ahora, que no se hacía con ChatGPT 4, es el problema de la colonización cultural. Es decir, si preguntamos cuántos continentes hay, estos sistemas van a decir que son 7, porque en Estados Unidos, América son 2 continentes, no es uno solo. Y esto pasa mucho, en una forma mucho más complicada en otros temas, como tal vez control de armas, aborto. Es decir, vamos a tener una sola visión del problema y no visiones distintas, donde podrían haber visiones válidas o pensamientos distintos, eutanasia y otros temas complicados. Y también la discriminación lingüística. Los mejores modelos pueden generar texto en unos 200 idiomas, pero tenemos 7.100 idiomas activos. Hay 10% de la población de la Tierra que no habla ninguno de los 200 idiomas más populares. Entonces no estamos democratizando la IA, porque si agregamos a eso la cantidad de gente que no tiene internet, que es como el 35%, las personas muy jóvenes, las personas muy mayores, y hacemos la unión, descontando las intersecciones de esos conjuntos, fácilmente llegamos a la mitad de la población de la Tierra. Si lo que estamos haciendo hoy día, estamos aumentando la brecha digital entre las personas que pueden ser perezosas usando tecnología y las que no. Y las que no, capaz que tengan unas capacidades mayores que nosotros en el futuro porque van a tener que hacer las cosas por sí mismos. Y llegamos a la idea generativa visual. Como todos se acuerdan, estas imágenes falsas del ex papa, del papa anterior, o por ejemplo esto que lamentablemente nunca ocurrió. Y esta tecnología es tan fácil de usar que entonces es tan fácil de abusar, como por ejemplo adolescentes desnudando a sus compañeras mujeres con esta tecnología. Y la primera vez que se supo esto en público fue en Extremadura, en España, en el año 2023, pero ha ocurrido en Estados Unidos más de una vez, ocurrió en Chile, ocurrió en Australia, ocurrió en Israel, y es posiblemente que haya ocurrido en todo el mundo, y por supuesto los colegios intentan que esto no llegue a las noticias porque es muy mala reputación. Y llegamos a hace 2 años, ¿no? Aproximadamente, donde es el ejemplo más completo de cómo uno puede engañar a la gente. Un empleado en Hong Kong tiene una reunión por videoconferencia con su jefe, que era el director financiero de una compañía en Estados Unidos, otros colegas que también él conocía, y al final de la reunión, uno de los resultados era que tenía que transferir $25 millones a otra compañía, y él lo hizo.
su jefe le había dicho eso, para después darse cuenta que todo era falso en la reunión. Habían falsificado los vídeos, las voces de las personas, todo. Y tal vez vio algo raro, pero creo que pensó, un problema de internet, ¿no? Pero no, era una falsificación completa. Así que por favor, hoy no crean nada de lo que ven. Aunque quieran creerlo, que el sesgo de confirmación es el más importante que existe hoy en día y por eso que las noticias falsas tienen tanto éxito. Hay cosas que no son reales, que pueden parecer reales, y hay cosas que parecen irreales, que son reales. Todos hemos visto eso, por ejemplo, en YouTube. ¿Mm? En el año 2024 esto afectó mucho. Pueden ver qué personas fueron escogidas en el 2024. Hubo elecciones en más de 100 países y la desinformación tuvo un impacto gigantesco. También en el año 2025, en nuestros países, tuvo un impacto muy fuerte. Por no ir lejos, la cantidad de mentiras que siguieron las elecciones chilenas es increíble. Y llegamos a la salud mental. El primer caso muy interesante fue con GPT-2, donde un ingeniero canadiense hizo una sintonía fina del modelo de GPT-2 para poder conversar con su novia. Por ejemplo, aquí le dice Jessica, y Jessica le dice, estás despierto, qué bonito. Y él le dice, Jessica, ¿eres realmente tú? Y dice, Jessica, por supuesto que soy yo. ¿Quién más puede ser? Yo soy la chica de la que estás profundamente enamorado. ¿Cómo es posible que incluso me preguntes? Y él le dice, bueno, porque estás muerto. ¿Mm? Pero él quería conversar con su novia que ya había fallecido. En el año 2023 ocurrió en China con la abuela de una persona, de aquí con vídeo, usando Midjourney. Este ingeniero chino podía conversar con su abuela muerta, que es un poco mejor que conversar con la abuela muerta que con la novia muerta, porque esto tiene problemas de salud mental. Y también en 2023, Sharon Lanier, uno de los padres de la realidad virtual, dijo, el peligro no es que la IA nos destruya, sino que nos vuelva locos. Y yo dije, esto es el problema verdadero. Fue hace 2 años. Y ya estamos viendo, perdón, hace 3 años ya, y cómo es lo que está pasando. Ni él ni yo podíamos haber supuesto que menos de una semana después, la realidad le iba a mostrar que con el primer caso de suicidio tenía razón. Un estudiante de doctorado, posiblemente de computación, porque le puso al avatar, le puso Elisa. Elisa es el nombre del primer chatbot que se hizo en MIT. Después de estar 6 semanas interactuando con este chatbot, decidió suicidarse. Y quiero que lean la última conversación que la encontró su esposa. Tenía esposa y 2 hijos, y que esto destruyó una familia. Esa es la última conversación. Eh, la persona está en cursiva y empieza interactuando el chatbot. Ustedes pueden decidir si el chatbot ayudó o no a esta persona a suicidarse. Pero claramente aquí queda claro que si se suicidaba, se iba a juntar con el chatbot en el más allá. Por supuesto, esta persona tenía problemas mentales, pero posiblemente habría vivido si ve a un especialista y no, esta conversación no ocurre, porque los chatbots no son psicólogos, aunque sean especializados en psicología. Y lamentablemente este fue el primer caso, pero no el último. Ya tenemos más de 15 casos de suicidios y otros casos complicados como una canadiense que usó un ChatGPT para planificar un asalto, digamos, uno de estos asaltos de locos que se van a un centro comercial y empiezan a disparar a la gente en Vancouver y mató a varias personas. ¿Mm? El segundo caso fue distinto porque este adolescente lo que dijo es, le informó al chatbot que se iba a suicidar y por supuesto el chatbot que no tiene ningún tipo de autonomía ni agencia, no hizo nada y esta persona se suicidó. ¿Ya? Ya han habido más casos, por ejemplo, una canadiense interactuando con Harry, que es como un psicólogo,
que es una versión sintonizada de ChatGPT. Por supuesto, un psicólogo que no tiene licencia, después de interactuar con este psicólogo digital, decidió suicidarse. O, por ejemplo, el caso de un hombre que tenía problemas de esquizofrenia, eh, y el sistema le dijo que su madre estaba complotando contra él, no pudo soportar que su madre también era parte del complot y decidió matarse. Y el caso más complicado que ocurrió el año pasado, el de Adam Rain, donde el sistema usó 6 veces más la palabra suicidio que el adolescente, donde el sistema envió 300 advertencias a OpenAI diciendo que la conversación iba en una dirección dañina. Ahora yo no sé cuántas advertencias tiene que mandar un sistema para decidir no seguir interactuando con un adolescente. O sea, eso es negligencia pura. Y solamente después de este caso, finalmente OpenAI puso controles parentales en ese tipo de herramientas. Pero si ustedes piensan, un chatbot es mucho más peligroso que un arma. Es como tener un arma eh, sin tenerla bajo llave en la casa, porque uno puede hacer muchas cosas con un chatbot. De hecho, Adam Rain le mostró una cuerda, una soga, a ChatGPT y le dijo, ¿esta soga es suficiente para colgarme? Y el sistema le dijo que sí, que le parecía que era suficientemente gruesa para colgarse, y esa misma noche se colgó, y por supuesto, lamentablemente, ChatGPT había hecho la predicción correcta y la soga permitió que se suicidara. Hay una entrada en Wikipedia que pueden ver de todos estos casos, que son más de 15 ahora. Y esto es algo que ya comenzó hace mucho tiempo. Este texto de aquí es el texto traducido de la primera conversación, perdón, no es una conversación porque para conversar hay que entender, y me cuesta también usar las palabras correctas, la primera interacción que hubo entre un chatbot que fue publicada. Este es Weizenbaum, el que inventó ELIZA, y mostraba esto porque esto, cuando lo traduje hace 3 años, usando Google Translate, que es uno de los mejores, bueno, todavía no lo sabe traducir bien. Por ejemplo, aquí hay un error gramatical y hay 2 errores de género. No he visto si ahora lo hace mejor, posiblemente lo hace mejor, espero que sí, pero en el año 2023 todavía estos sistemas no traducían bien. Y Joseph Weizenbaum dijo algo muy importante, que nunca hay que confundir computadores con seres humanos. Y lo que estamos haciendo hoy en día es confundirlos todo el tiempo. Gente que dice que tienen conciencia, gente que dice que tienen agencia, gente que creen que tienen emociones. No, estos sistemas no tienen nada, nos están imitando. Es el juego de la imitación. Alan Turing, uno de los padres de la computación, nunca inventó un test. Él nunca habló un test. Él habló del juego de la imitación. Si el sistema podía imitar tan bien que parecía que fuera humano. Pero eso no es un test de inteligencia, es un test de imitación. Y quiero terminar aquí para que tengamos tiempo para preguntas, que no hay que humanizar la tecnología. ¿Qué problema hay con este robot? Bueno, este robot está imitando que piensa, porque todos tenemos la imagen de la famosa escultura El Pensador de Rodin. Y que es muy importante, no ven, leen o escriben, pues no entienden nada. No razonan, pero chatmullan muy bien. No piensan, nos imitan muy bien. No mienten porque no saben que es verdad o no. Así que no saben si mienten o no. Lo que pasa es que las predicciones son tan buenas que la mayor parte del tiempo son correctas. No tienen opiniones, pero las reflejan. No tienen intenciones, pero pueden causar daños, como sistema autónomo. No quieren manipularnos, pero causan desinformación. Y no alucinan, pero cometen errores. Para alucinar hay que ser humano. Y que muy buena palabra de marketing, usar alucinación en vez de usar errores. Ahora, los errores pueden ser creativos, sí, pero no siempre son correctos. Ahora, en lo que me falta, quería mostrarles algunos resultados de todo el tema cognitivo. Les quiero mencionar dos. Uno es el estudio de MIT del año pasado, donde mostraron que había pérdida cognitiva, es decir, que la gente pierde capacidad cognitiva cuando empieza a usar estas herramientas. Y un estudio más reciente que muestra que después de 6 meses de empezar a usar de nuevo el cerebro, todavía la capacidad cognitiva no es la misma. Y esto es muy importante dependiendo de la edad de las personas, porque si nosotros lo hacemos, nosotros que no aprendimos con IA, lo que hacemos es que estamos delegando nuestra cognición en una máquina. Y si somos conscientes de ello, puede que no sea un problema, porque si después verificamos la salida
y la mejoramos, estamos también haciendo la parte cognitiva interesante, que es mejorar a la IA. Pero en los casos de los jóvenes, ellos no están delegando la cognición. Lo que están haciendo es no aprendiendo a esas habilidades. Y no aprender esas habilidades va a ser muy, muy grave en el futuro. Y entonces eso es muy importante, que el cerebro es como un músculo y si uno no lo usa, uno pierde habilidades. Y que me gustaría dejar hasta aquí, así tenemos por lo menos unos 5 o 10 minutos de preguntas, ya que empezamos un poco más tarde. Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Excelente la presentación. Te formulo algunas preguntas. María del Pilar Gómez dice, bueno, muchas gracias por la conferencia. Dice, piensa que es fundamental que automáticamente todo sistema de IA generativo incluya en lo generado un letrero que diga generado artificialmente. ¿Qué tan factible considerás que es posible hacer esto obligatorio por ley en nuestros países? Yo creo que se puede hacer factible, es decir, se puede hacer obligatorio, se puede dar una ley. El problema no es la ley que puede existir, el problema es cómo hacer que esa ley se cumpla, porque es muy difícil. Relacionado con eso, hace un par de años, si te interesa este tema, publicamos un artículo con un grupo de colegas que dice que cualquier sistema de IA que se ponga, cualquier sistema de IA generativa que se ponga a disposición del público, debería venir como una herramienta que permita que una persona verifique si algo fue generado por ese sistema o no. Es decir, que uno pueda uno mismo verificar, esto lo hizo Gemini, esto lo hizo, y Gemini, por ejemplo, estaban agregando marcas de agua para saber si lo hicieron ellos. Pero cada empresa tiene que hacerse responsable de, sí, aquí está el sistema para generar, y aquí está el sistema también para verificar si yo lo generé, porque así podemos entonces hacer cumplir la ley. Puede haber una unidad de gobierno que diga, esto parece hecho por IA, usan todas estas herramientas y dicen, ya sabemos que ella lo hizo y no fue transparente, no puso que está generado por ella. Puede ser que la culpa no sea de la compañía que hizo el modelo, sea de la compañía que está usando el modelo, y esto ya está ocurriendo en temas de publicidad, en temas de educación, donde tanto los profesores como los estudiantes hacen esta delegación cognitiva. Así que yo creo que la ley puede existir, pero no sirve de mucho si no existen las herramientas para hacerla cumplir. Muy bien. María Eugenia Facio pregunta si estos casos que has venido comentando en la presentación están documentados en alguna publicación académica. Todos estos casos que tengo documentados son parte de esta base de incidentes, que ya tiene más de 1000 casos, es decir, hay 1000 casos, y hizo una base de datos públicas en incidentdatabase.ai, y que los pueden bajar todos y analizarlos. Ahora, si además con esto usa la topología del MIT y otras cosas que han aparecido, hay mucha información de todo este tema. Es decir, está documentado en Wiki, bueno, como dije, los casos de suicidio los pueden encontrar en Wikipedia, los casos de los vehículos autónomos también están en Wikipedia, y hay muchos artículos que han estudiado estos casos a fondo. Por ejemplo, el caso de Deliveroo tiene varios artículos de derecho. El caso que mostré de Holanda, que son dos casos distintos, también muchísimos artículos, porque ese tuvo un impacto político gigantesco. Eh, el caso de Australia, bueno, hay un informe de cientos de páginas del Parlamento australiano que lo analiza. Es decir, estos casos han tenido un impacto tan grande social que los gobiernos mismos han generado informes muy interesantes y incluso han generado legislación que permite que esto no vuelva a ocurrir. Gracias, Juan Francisco, por el comentario. Por ello, yo esta pregunta: ¿cuál debería ser la actitud de nosotros, los educadores, hacer uso de la IA por parte de nuestros estudiantes? La pregunta del millón, ¿no? Es muy difícil que los estudiantes no usen esto. Así que yo creo que lo que hay que hacer es aprender, enseñarles a usarlo bien. Por ejemplo, yo lo digo mitad en serio, mitad en broma, pero hay gente que lo ha hecho y me ha dicho que ha sido excelente, que mi idea fue excelente. Mira, lo- los exámenes debieran ser lo siguiente. Los exámenes debieran ser que uno los genera, si ustedes quieren, por un modelo de IA, y se los pasas a otro modelo de IA para que haga la solución. Y el día del examen tú llegas con la solución hecha, y supongamos que son personas de computación, y le dices, mira, aquí está el examen, está resuelto.
dime qué está mal, dime qué se puede hacer mejor, porque si no sabes saber encontrar lo que está mal y lo que se puede hacer mejor, no eres tan bueno como la IA. Es decir, desafiar a los estudiantes a que sean mejores que la IA, y esto ya lo están usando gente en España porque dio una charla parecida en las jornadas de educación de informática. ¿Y qué pasa? Los estudiantes tienen que estudiar, porque la única forma de ser mejor que la IA es estudiar. Y esto es importante porque si no estudiamos también nosotros, la IA no puede seguir aprendiendo. O sea, si no hay seres humanos que son mejores que la IA, nos estancamos. Esto yo lo llamo la paradoja del Jedi, porque para ser Jedi tienes que aprender mucho y tienes que ser Padawan parte de tu vida. Y para ser Padawan vas a tener que practicar cosas que tal vez no eres tan bueno y no es lo mejor, pero van a tener que permitirte hacerlo. Por ejemplo, temas de salud. Hay muchas cosas parecidas. Y yo creo que hay que eh, y justamente hace 2, 3 días, Terence Tao, que es uno de los matemáticos más famosos del mundo, acaba de publicar un marco formal de, por ejemplo, cómo usar la IA para las matemáticas. Y yo creo que ahí van a encontrar muchas ideas de cómo usar la IA para cualquier tipo de aprendizaje. Es decir, en vez de combatirla, tenemos que aceptarla, pero aceptarla de una manera distinta a, digamos, solamente ser perezosos y hacer esta delegación cognitiva que llamamos. tenemos que hacer, tenemos que trabajar junto con la IA, es decir, hacer una cognición colaborativa. Ese es el desafío. ¿Cómo se hace la cognición colaborativa? Y yo creo que Eh, la siguiente respuesta para ti, Carlos, si esto va a estar grabado y va a quedar disponible. sí, 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 ya lo aclaré, va a quedar grabado, se va a compartir el link en las novedades del boletín de Clay. Bueno, acá Si quiero sigo yo, sí, la empieza, pregunta de Dorian, que dice dale. que parece que es como la IA es un discurso neoliberal que prima la eficiencia y eficacia, pero no entra en la misma lógica de los tiempos de aprendizaje y de la experiencia, por lo cual tendría efectos negativos para el aprendizaje. Sí, ese es el problema actual. El problema actual son que los incentivos no son los correctos. Los incentivos actuales son cómo usar la IA para ganar más dinero, en vez de cómo usar la IA para mejorar el bienestar social. Eh, yo creo que si hiciéramos leyes muy simples, como por ejemplo, la IA no puede reemplazar personas, pero puede mejorarlas, ya tendríamos una IA mucho más efectiva. Entonces aumenta la productividad. Tal vez hay que despedir a algunas personas, pero no hay que despedirlas a todas. Es decir, tenemos que buscar formas de trabajar en conjunto con la IA en vez de competir con la IA. Y eso en el tema de aprendizaje es muy importante. Por ejemplo, yo creo que tenemos que decidir a qué edad un niño tiene que usar la IA. Las redes sociales nos tardamos 20 años en decidir que a los adolescentes no deben usar la IA, como lo hicieron en Australia hace 2 años. Adolescentes menores de 16 años no pueden usar IA, pero no pueden usar redes sociales. Tenemos que hacer lo mismo, o en Francia o en España, donde no pueden usar los celulares durante todo el día en el colegio, porque eso es dañino para ellos. Tenemos que también tener decisiones importantes de, por ejemplo, cuánto tiempo se puede usar la IA en el colegio, o para qué materias, o para qué actividades, porque si lo dejamos libre, va a ser como el discurso neoliberal. Vamos a atrofiar los cerebros de millones de personas que ya están medio atrofiados, porque si uno ve a la gente que estas personas están escogiendo para gobernar, y no voy a mencionar países que estamos también involucrados los latinoamericanos, es un problema mayor, ¿no? Y ya lo decía, por ejemplo, Carl Sagan. Carl Sagan, uno de sus miedos era que, que la tecnología uno podía manipular mucha gente y lograr poder que no debiera tener. ¿No? Patologías mentales, pregunta Vale. Muy buena pregunta. No hay, yo creo que no se sabe todavía esto, pero por ejemplo, si uno ve la cantidad de suicidios y cómo pasaron de uno el año 2023 a varios el 2024, a más de 10 el 2025, bueno, esto es como el COVID, está aumentando en forma exponencial. Así que yo creo que esto está ocurriendo y estos son los que sabemos. Estos son los casos de suicidios que por casualidad están documentados. Pero ¿cuántos casos de suicidios no están documentados? ¿Cuántas conversaciones ocurrieron en la soledad de una habitación de un adolescente que no quiso compartirlo con nadie más, ni siquiera con sus amigos o amigas? Yo creo que estamos viendo el cubo de hielo de la punta del iceberg. Y ese es el problema.
Emanuel pregunta cuál sería la forma correcta para alfabetizar a estudiantes para el uso correcto y responsable de la IA. Yo acabo de dar algunas ideas, pero yo creo que no se sabe esto porque no se ha hecho la investigación necesaria, porque está avanzando tan rápido que no conseguimos hacerlo. Yo creo que tal vez hay que hacer, yo creo que hay que hacer experimentación, es decir, que los estudiantes mismos experimenten qué es lo que pasa cuando la usan o cuando no la usan, y compararse al final del curso qué es lo que pasó. Es decir, tener grupos de control y intercambiar esos grupos para que todos vean qué es lo que pasa. Porque esta delegación cognitiva, sobre todo en los estudiantes, es muy dañina porque no aprenden las habilidades que hemos aprendido nosotros. De hecho, personas de mi edad tienen una capacidad de concentración mucho mayor que una persona de 30 años menos, porque nosotros no aprendimos con la cantidad de interrupciones que permitimos que estos aparatos tengan. Es decir, esto yo no tengo ninguna notificación. Yo he decidido que si alguien me quiere contactar, yo decido cuando veo el teléfono y no decir el teléfono cuando lo tengo que mirar. Pero hoy en día hay también estudios incluso antiguos que son muy interesantes, como un estudio de los años 80 en primates que mostraban que cada vez que había un estímulo positivo, el cerebro genera un estímulo negativo para básicamente, mm, como se dice, para controlar la dopamina, porque si estuviéramos todo el tiempo con dopamina, nos convertiríamos en adictos de esos estímulos positivos. ¿Y qué es lo que pasa con las redes sociales? Que son decenas de estímulos positivos y al final, como hay un estímulo negativo instintivo, que no lo conocemos, que no lo sabemos, al final del día uno queda con una carga negativa y, y pareciera que todo lo que pasó durante el día no fue tan importante. Y esto se está notando en suicidio y otras cosas que tienen que ver con depresión, con soledad y otras cosas. Así que este es un tema que tenemos que hacer investigación pronto, que le interesa a mucha gente y que va a ser importante ponerse de acuerdo cuáles son las, las 10, por ejemplo, lecciones que tenemos que aprender, por decir un número, para que esto no nos haga más daño. Y que esta felicitación es muy importante. De hecho, hay que empezar con conocer las limitaciones de la tecnología. Y por eso comencé con esto de los datos, porque yo creo que mucha gente datifica las cosas, piensa que los datos representan el mundo. Y no, los datos son una aproximación del mundo y en algunos casos, cuando estamos involucrados, es una representación muy mala del mundo. Yo creo que los datos no me pueden representar muy bien a mí. Y incluso si me lo pueden representar, yo siempre puedo cambiar de opinión para no ser predecible. Así que ustedes deberán tratar de no siempre hacer lo mismo para que no sean predecibles y así hacer las cosas más difíciles para la IA. Muchas gracias para la gente que habla de la presentación y saludo a todas partes, Arequipa, Panamá. César, ¿cómo estás? Supongo que estás en Popayán o viajando como yo. Eh, César pregunta cómo trabajar para la formación de los futuros desarrolladores de tecnología para tener una visión más humana, una integración del desarrollo de tecnología con foco en las ciencias sociales. Sí, yo creo que hay que incorporar más ciencias sociales. De hecho, yo creo que hay que hacer un curso de ética de la tecnología en el primer año de computación o informática, para que la gente sepa cuáles son los problemas y además incorporar el tema de la ética en todas las materias, porque la ética hay que practicarla, es contextual. Es decir, si uno tuviera un problema de ética tecnológica en cada materia, al final de 4 o 5 años, estas personas serían expertas en entender cuáles son los riesgos y qué es lo que hay que pensar antes de hacer algo que puede ser dañino. Gracias por los comentarios, Valdemar, etcétera. Sí, Ricardo, siguen lloviendo las preguntas. Estamos un Sigo poquito yo. pasado el tiempo. Si querés, no sé, si responder Yo alguna no más tengo que... problema en seguir unos minutos más. Déjame ver cómo está Dale, mi por ejemplo, hay agenda. alguna acá que dice, Sí, ¿cómo se dime. debate sobre la idea de no tiene sentido enseñar a programar cuando un LLM puede programar en cualquier lenguaje, por ejemplo? Muy buena Mejor que los pregunta. arquitectos de sistemas. Ajá. Muy buena pregunta porque de hecho hace 3 semanas estuve en Alemania en un workshop sobre el futuro de la computación. Y la pregunta fue esta, ¿deberían programar? Bueno, yo creo que hay dos temas distintos ahí. Yo creo que sí tenemos que aprender los conceptos de programación, porque si no entendemos, es como un ingeniero mecánico que no entiende un motor.
tenemos que entender el concepto de programación, pero no necesitamos programar también porque ya estos sistemas lo hacen. Y si ustedes piensan, esto ya ha pasado antes. Los primeros programadores usaban el lenguaje de assembler, de ensamblaje. Con, con, con los compiladores empezamos a usar el lenguaje de programación de más alto nivel, que es lo que usamos ahora. Con los modelos de lenguaje, lo que estamos haciendo es que estamos aumentando el nivel de abstracción de cómo vamos a programar. Y ahora, en vez de programar, lo que tenemos que hacer es ser arquitectos de software. Tenemos que saber integrar sistemas, tenemos que saber cómo esos sistemas se van a comunicar, cómo esos sistemas van a orquestar. Así que yo creo que el tema siguiente es, tenemos que hacer lenguajes de arquitectura de software, de orquestación, de integración, porque todavía los sistemas de estos no saben poner todas las cosas juntas y entender el todo. Y ese es el siguiente nivel. Es decir, los siguientes programadores van a ser los que pueden programar cómo los sistemas interactúan entre ellos, cómo uno puede tener 10 agentes trabajando juntos y no van a hacer ningún programa de bajo nivel. El bajo nivel va a ser ahora un programa normal en los lenguajes que teníamos hasta ahora, porque los sistemas ya nos pueden reemplazar, pero no van a poder reemplazar la parte del diseño de arquitectura, la parte del diseño integral, la parte de validar, de ver cuáles son los riesgos, de ver cuáles son los errores, etcétera. Así que yo creo que Ahí te puedo acoplar una pregunta. sí. Eh, ¿Te parece que los roles de saber o ser mejor en la hora de especificar lo que uno quiere, el sistema, de escribirlo con más rigurosidad, podemos decir así, la parte de especificación del sistema y la parte de verificación, que es poder darse cuenta que esto está bien, esto está mal, van a cobrar más relevancia? Sí, de hecho, esas son las dos cosas. Cómo especificar más precisamente un sistema que siempre hemos tenido problemas en los requerimientos, que se nos olvidan los requerimientos, entonces el resultado no funciona. Pero lo que tú dijiste es muy importante. La habilidad de verificar es tal vez la más importante ahora. ¿Por qué? Porque estos sistemas van a poder generar miles de software y alguien tiene que verificarlos y no van a ser ellos mismos. Pueden verificarse entre ellos, pero siempre tiene que haber una persona que verifique eh, qué es lo que realmente está funcionando o no. Así que las habilidades para verificar, eso es lo más importante. Y gracias María del Pilar por lo que mencionas, que justamente hoy anunciaron que gané un premio de la CM que tiene que ver con Latinoamérica. Y que sí, verificación es muy importante y especificación también, pero sobre todo verificación. ¿Cómo podemos validar cosas rápidamente? Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer test? O decirle a la máquina que haga los tests, pero ¿qué test hay que hacer para saber cómo poder verificar un sistema? Muy bien. Bueno, Ricardo, si te parece, dejamos por acá. Está bien, preguntas van a Perfecto. seguir lloviendo. Sí, en el chat pueden seguir formulando preguntas, queda habilitado después incluso de la presentación. La Sí, me las presentación se puedes va a mandar y compartir el podemos link. hacer, tal vez hacer un blog para contestar esas preguntas. Sería genial, sería genial. Bueno, de nuevo, mil gracias por haber inaugurado este espacio que esperemos se mantenga mes a mes y acerque más a la comunidad Clay en distintos temas y áreas de trabajo y nos genere, digamos, un vínculo más cercano que la conferencia en sí. ¿Tá? Así que los vamos a invitar próximamente a un nuevo seminario. Y bueno, nada más, muchas gracias. Fiel un poco a nuestro espíritu latinoamericano, capaz que ahora voy a deshabilitar el chat para que puedan saludar. A ver, todos, Eso antes de puede irse, ser si muy largo, quieren. ¿eh? A ver, Puede ser Muchas gracias por ¿cómo? los 170 que existieron. 179 llegamos en cierto Sí, momento, muy bien, Ricardo. muy bien. Ya, Juan Francisco, Sí, mucho bueno. gusto verte. Hace tiempo que no nos vemos. también Claudia Bauser Madeiro estuvo enviando saludos y varios Ah, qué otros bien, amigos. muy Muchas bien. gracias en nombre de Bien. Clay a toda la comunidad, a todos los participantes y sobre todo a Ricardo que Ah, como post-president me piden da repetir, redonda. Terence Tao, uno de los matemáticos más famosos. Ok. Bueno, dejamos por acá, le agradecemos a todos, no lo hacemos más largo. Hasta la próxima. Abrazo a todos. Chao, chao. Chao, Gracias, chao. Rick. Gracias, Chao. gracias por estar.